Caer. Acompáñenos. En sus Biblias, busquen el Salmo 51. Y mientras buscan, puedo decirles que el diablo hace lo siguiente. El diablo nos tienta a pecar y nos dice que nadie se va a enterar. Nadie lo sabrá. Está bien. Nunca se darán cuenta. Él es un tentador. Pero después que pecamos, se torna un acosador. Y dice, de esta no vas a escapar. Ahora sí que estás en problemas. Y trata de hacernos perder el equilibrio, sacarnos de la voluntad de Dios, desanimarnos y hacernos sentir que nunca podemos regresar. Quiero compartir hoy con ustedes cómo sobreponernos al caer. Ahora el Salmo 51 es la historia de David y su arrepentimiento después de pecar. Ustedes saben que David cometió el pecado de adulterio y para encubrirlo cometió el pecado de homicidio no involuntario, sino más bien a sangre fría. Pero este salmo es el de un penitente, porque David no solo fue un gran pecador, sino también un gran arrepentido. Por eso me gusta este Salmo 51. Hay tres cosas básicas en que debemos pensar. La primera cosa es esta: la capacidad de pecado en el santo. El santo que peca. Déjenme decirlo otra vez: la capacidad de pecado en el santo. Lo que quiero decir es que todos tenemos la capacidad de pecar. Cuando fuimos salvados, eso no significó perder la capacidad de pecar. A menudo, el pecado en el santo es una oportunidad inesperada y una debilidad imperceptible. Y al combinar esas dos cosas, caemos en pecado. Y la Biblia dice, si decimos no tener pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, ya les he dicho que cuando un hijo de Dios peca, si en verdad es hijo de Dios, no por eso perderá su salvación. Pero eso no significa que puede pecar con impunidad. Tan cierto como que al meter la mano en el fuego se van a quemar, si van a pecar, van a sufrir. Años atrás le hizo de un exboxeador que fue salvo, y sentía que Dios le llamaba a predicar, pero en realidad nadie quería darle el púlpito, así que se puso un pequeño púlpito en la esquina de una calle en West Madison, en Chicago, y ahí predicaba. Y tenía su congregación que venía, pero también venían sus detractores. Y le tiraban huevos, y le tiraban vegetales podridos y frutas. Tenía una pequeña bandera nacional en este lado y la bandera cristiana al otro. Y había un policía que vigilaba que la situación no terminara en una revuelta, porque este boxeador era salvo, pero no era todo un santo. En medio de toda esta situación, había también un hombre, un pseudo intelectual y cínico, a quien le encantaba venir y molestar al ex-boxeador y tratar de confundirlo. Y ellos tenían sus pequeñas discusiones que generaban mucho más calor que luz. Pero un día este ex-boxeador, este ex-pugilista estaba listo. Dijo, tú dices que la Biblia no es verdad. Y el otro dijo, así es pura mentira. Le dijo, bueno, si puedo probar que al menos un versículo de la Biblia es verdad, ¿pedirías perdón? El hombre dijo, sí. Dicho eso, el ex-boxeador saca la mano y agarra la nariz de este hombre tan bruscamente que empieza a salir sangre de la nariz. Luego se enderezó, abrió su Biblia, Proverbios capítulo 30, versículo 33, y leyó, el que recio se suena las narices, sacará sangre. Y dijo, tienes que admitir que es verdad. Quiero que me pidas perdón. Y añadió, todo el versículo lee, el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre. Y hoy les quiero decir que tal como se saca mantequilla al batir la leche y sale sangre al maltratar la nariz, si van a pecar, van a sufrir. Que nadie piense que la seguridad eterna del creyente es una oportunidad para estar en pecado. No es así. Si van a pecar, van a sufrir.
sea si son salvos o estén perdidos. Ahora, sigamos, no solo hay la capacidad de pecado, sino las consecuencias del pecado. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Quiero mencionar varias cosas. Vean el Salmo 51. David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La primera cosa que el pecado hace en la vida del cristiano, la primera consecuencia es que mancha el alma. Mancha el alma. David dice: lávame, límpiame. ¿Por qué pidió David eso? Se sentía sucio. No sucio físicamente, era el rey. Se bañaba en su bañera de mármol, dormía sobre sábanas de seda, se vestía como un rey, pero se sentía sucio, hecho un asco, mugriento. ¿Sabe que esa es una forma de saber si son salvos? No si pueden pecar o no, pero ¿su pecado le hace sentir sucio? Es que hay una diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. El hijo del diablo peca y no le molesta. Puede usar el nombre de Dios en vano y al reprenderlo dirá: ¿qué dije? ¿O qué hay de malo en eso? No le molesta el pecado. Hay una diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás. Es como un cerdo en el lodo. Y ustedes saben que ningún cerdo se ha sentido sucio. Ningún cerdo ha dicho: ay de mí que estoy sucio. Una oveja que cae en el lodo quiere salir, pero el cerdo se queda ahí porque es su naturaleza. No se siente sucio. La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es esta: cuando el hijo de Dios cae en pecado, lo detesta. El hijo del diablo corre al pecado y le encanta. David pecó, pero se sentía sucio, mugriento. Dijo: oh Dios, lávame, límpiame. Acérquense, les quiero decir algo. Si pueden pecar y ese pecado no les moleste en nada, dudo que jamás han sido salvos. Dudo que tengan el Espíritu Santo viviendo en ustedes. Esa es la primera consecuencia. La segunda cosa que hace el pecado no solo mancha el alma, sino que satura la mente. Fíjense el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre delante de mí. Noche y día, día y noche. Lo que David hizo resonaba en su alma y en toda su conciencia. No podía olvidarlo. Estaba ahí. Es una marca indeleble. Es una herida en su alma. Satura su mente. Y si pueden pecar y olvidar ese pecado, dudo que jamás han sido salvos. Porque el Espíritu Santo les va a recordar de ese pecado. David dice: mi pecado está siempre delante de mí. ¿Significa, Pastor Rogers, que si peco las 24 horas estaré pensando en eso? Quizá no conscientemente, pero sí subconscientemente. Si no lo deja entrar por la puerta, dará vuelta a la casa y entrará por la ventana. Y lo verá como una jaqueca. Lo verá al no poder concentrarse. Lo verá como un humor insoportable. Lo verá al no poder orar. Lo va a ver en otras formas. No digo que si tienen jaqueca es porque han pecado, pero hay gente que la tiene porque sí han pecado. Su pecado está delante de ellos. Está ahí. Satura la mente. Hay dos tipos de heridas que puede sufrir el alma humana. Una es culpa y la otra es dolor. Esta semana pasada he tratado con gente que está en dolor. Anoche estuve hablando con una amada hermana de nuestra iglesia, cuyo esposo murió y fue al cielo. Su corazón está herido por el dolor, pero no por la culpa. El dolor es una herida limpia, y como es una herida limpia, sanará. Es una herida abierta, profunda, duele, pero sanará, porque es una herida limpia. La culpa es una herida sucia, está infectada, inflamada y contaminada y nunca sanará hasta ser limpiada. ¿Qué hace el pecado?
mancha el alma, satura la mente, y la tercera consecuencia es esta: quema la conciencia. En el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David está consciente de su error. David no está clamando contra el castigo, está clamando contra el pecado. Dice: Dios mío, he pecado contra ti. Algunos dirán: David pecó contra su reino, cierto. Dirán: David pecó contra su familia, cierto. O dirán: David pecó contra su cuerpo, cierto. David pecó contra su esposa, cierto. David pecó contra sus hijos, sí, es cierto. Pero no es eso lo que más le molestaba a David. David era un hijo de Dios y dijo: Dios, contra ti solo he pecado. Y David entendía lo que es el pecado. Es insultar al Dios Santo, al Dios que lo amaba, al Dios que lo redimió. Ahora pongan atención. Si lo único que temen es el castigo de su pecado, dudo que son salvos. Si son hijos de Dios, al pecar, no pecan, no lloran porque van a ser castigados, lloran porque han deshonrado a su Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oh Dios, estoy avergonzado, he pecado contra ti. No solo, Dios, rompí tu ley, rompí tu corazón. Y esa es la diferencia entre un esclavo y un hijo. Un esclavo, al desobedecer, teme el látigo de su dueño. Pero un hijo, al desobedecer, si ama a su padre, teme desagradar a su padre, y le duele ver que ha roto el corazón de Dios. ¿Su pecado les molesta así? Cuando pecan dicen: Dios mío, he pecado contra ti y mi conciencia me arde. Créanme, ningún torturador, el poema lo dice, iguala el miedo de dolor inexpresable con el dolor de quien día y noche sin descansar lleva a su propio acusador en el alma. Y no podrán tener el gozo del Señor si al caer escogen alejarse de Dios. Miren a David, un hijo de Dios, y se siente miserable. Les diré otra consecuencia: amarga el espíritu. Versículo 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Su espíritu estaba mal. ¿Han visto a una persona caída con un espíritu amargo? ¿Saben que prefiero estar con un típico pagano no creyente que estar con un cristiano caído? Personas caídas son las personas más odiosas, malhumoradas y vituperantes que jamás he conocido, porque por adentro están miserables y condenados quieren compartir su miseria con todos los demás. Observen la persona de espíritu amargo, de un espíritu que está mal. Son los que más que critican en la iglesia. ¿Saben que piensan que Dios les dio el don de criticar? ¿Saben cuál es su problema? Han caído. Si alguien tiene un estómago amargo, no hay plato que le apetezca. Y ellos ven algo malo en todo y con todo. Miren el ejemplo. David cometió adulterio y tratando de encubrirlo, cometió el pecado de homicidio. El profeta Natán vino a hablar con él y no era para hablar sobre clima o política. Vino a hablar sobre el pecado de David y le contó la historia de un hombre que tenía una pequeña cordera que era como su propia hija. Comía con él, un hombre pobre, y vivía al lado de un hombre muy rico. Este hombre tenía miles de rebaños y manadas. Y un día el hombre rico tuvo visitas y se robó la corderita del hombre pobre, la mató, cocinó y la sirvió a sus visitas. Y dijo: David, tú eres el rey, ¿qué deberíamos hacer con el hombre que hizo esto? David estaba furioso, se paró de su trono, ya lo veo con su puño alzado, gritando en su enojo: el hombre que ha hecho eso pagará 4 veces más. Y el profeta Natán dice: pero tú eres el hombre, fuiste tú, David, te has sentenciado en tu propia corte. Era una analogía. La corderita era Betsabé, la que David robó, y lo que sucedió fue esto. David fue rápido a juzgar al hombre que había robado la oveja. Él robó la vida de un hombre. David juzgó al hombre que mató a un animal, pero él mató a un ser humano.
Y aún así, qué pronto fue para juzgar a otro. Encontrarán que personas caídas son expertas en juzgar a otros por pecados menores a los que hay en sus propias vidas. Son quienes tratan de sacar la suciedad de los ojos de otros cuando hay vigas en los suyos. Ellos tienen un espíritu amargo. ¿Acaso hay alguien aquí de espíritu amargo? Se sentirán mucho mejor si hacen las paces con Dios. Y la última consecuencia del pecado en la vida de un hijo de Dios no solo amarga el espíritu, pero sella los labios. Miren, por favor, aquí los versículos 14 y 15 dicen, empecemos en el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará alto tu justicia. Oh Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahora, el pecado en la vida de un cristiano cierra su boca, sella sus labios. David dice, al estar bien, podré ganar almas. Al estar bien, podré cantar. Al estar bien, podré adorar. ¿Saben cómo pueden saber si una persona ha caído o tropezado? Una persona que ha caído, por regla general, deja de cantar. Bueno, canta, pero no es de corazón. No hay alabanza. Se deja de ganar almas. El pecado cierra su boca. El diablo dice, ¿quién eres tú para cantar? Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. ¿Quién eres tú para cantar, oh Dios Todopoderoso? ¿Quién eres tú para testificar que la gente necesita ser salva cuando eres un miserable ejemplo y no tienes gozo y no tienes paz y ni siquiera tienes seguridad en tu corazón y en tu vida? Y todas estas cosas vistas juntas son cosas que pasan en la vida. Y en un próximo mensaje veremos que al estar ante Cristo en el día de juicio, perderemos grandes recompensas. Pero rápidamente, ¿cómo regresamos? ¿Cómo nos sobreponemos cuando hemos caído? ¿Cómo regresamos? 3 cosas, simples pero maravillosas. Me encanta este salmo, es tan maravilloso, maravilloso. La primera cosa, y es muy fácil recordarlas y quiero que las anoten, la primera cosa es confianza. Confianza. Tiene que confiar que Dios los ama aún. Ven la oración de David, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David confiaba en su Dios. David sabía, escuchen esto, David sabía que para la multitud de pecados había una multitud de piedades. ¿Lo ven? Conforme a la multitud de tus piedades. David sabía que era pecador, pero también sabía que Dios es misericordioso. El diablo les dirá si han pecado gravemente. El diablo les dirá que ya no le importan a Dios. El diablo les dirá que no tienen esperanza. El diablo les dirá que Dios los ha abandonado. Pero eso es mentira. No importa lo que hagan, Dios nunca dejará de amarles. Amigos, recuérdenlo, no le hagan caso al diablo. David confiaba en Dios y Dios les ama a ustedes hoy. No importa lo que han hecho, cuántas veces han caído, no creo que nadie aquí de tus piedades. Su gracia basta para el pecado. Amén. Su gracia basta para el pecado. Su gracia basta para el pecado. Eso es confianza. Segundo, la confesión. Miren lo que dice en el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es confesión. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, aleluya, de toda maldad. No es tan solo admitir el pecado, es confesarlo. Él dice, he pecado contra ti. Hay una cosa que Dios no acepta para el pecado, amigos, y eso es una excusa o cortada. David pudo haber dicho, no fue mi culpa. Mi esposa no me ama como lo merezco. O dicho, no fue mi culpa. ¿Quién manda a Betsabé a bañarse donde todos puedan ver?
Oh, pero esa es mi debilidad, Dios, tan solo somos humanos. Tengo un desorden glandular. Y con esto, bueno, pudo haber dado mil y una excusas. Una cosa que Dios no acepta para el pecado es una excusa. Pero confesión es estar de acuerdo con Dios. Hay que decir, yo soy culpable. No mi hermano ni mi hermana, pero yo, Dios, necesito intercesión. Esa es una confesión franca. Es la confesión que Dios quiere. Si tratamos de esconderlo, Dios lo descubre. Pero si lo mostramos, Dios lo esconde. Y luego nos limpia y perdona. Y ahora la tercera. Miren esto. Primero, confianza. Segundo, confesión. Tercero, limpieza. Dice en el versículo 2, lávame más y más. Y en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, límpiame. Borra mis rebeliones, dice. Cuando las borra para siempre. Ya no hay nada, queda borrado. Ya no está ahí. Simplemente las borra para siempre. Enterradas en el olvido de Dios, para nunca ser mencionadas. Si alguien las menciona, es el diablo que las menciona o su conciencia que las menciona. Pero de seguro no es Dios. Él las borra. Por eso dice, lávame de la contaminación del pecado. Y luego dice, purifícame. Y eso es del poder del pecado. No solo quita el castigo, no solo quita la contaminación, pero literalmente nos purifica por dentro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Detergente de triple acción. Y ya no tienen que andar con su carga de culpa. No tienen que cargar esa condenación que Satanás ha puesto sobre ustedes. Pueden estar limpios. Lávame y seré más que blanco que la nieve. ¿No es maravilloso? ¿No es glorioso? ¡Aleluya! Nuestro Dios es grandioso, es todopoderoso. Hay la capacidad de pecar. Hay las consecuencias del pecado, pero gracias a Dios que hay limpieza del pecado. Terminemos en oración. Cierren sus ojos. Padre, pido que muchos de aquí hoy